Bienvenidos a nuestro documental, creado por y para los jóvenes estudiantes de nuestra universidad favorita. Aquí sumergiremos nuestros oídos a la hermosa obra poética de uno de los más grandes autoridades literarias, César Vallejo. A través de sus palabras nos conduce a los rincones más secretos e íntimos de nuestro ser. César Vallejo emigró a Europa en el año 1923, conociendo diferentes lugares: Berlín, Madrid, Budapest, Bruselas y Moscú. Vivió en Europa 15 años, en donde contrajo matrimonio con Georgette Philippard, de nacionalidad francesa. En París dio inicio a su revista favorable París Poema. En 1928 y 1929 parte a Moscú y en 1930 viaja a la madre patria, en donde publica su segunda edición del Trilce. En 1931 vuelve a viajar a Moscú, donde presentó la obra de El Tungsteno y Paco Yunque. En 1932 escribió la obra de teatro Lockout y se inscribió en el Partido Comunista Español. En el mismo año retornó a París, donde pasó momentos difíciles en la ilegalidad. Tras desatarse la Guerra Civil Española, recolectó dinero para la causa republicana. Entre sus obras resalta la obra de teatro Moscú contra Moscú, de nombre Entre las dos orillas corre el río. Posteriormente a su fallecimiento se encontraron Poemas humanos en 1939 y en España Aparta de mí este cáliz en 1940, dramática visión de la guerra y expresión de su madurez poética. César Vallejo comenzó su carrera como profesor en 1915 en la ciudad de Huamachuco, la región de Libertad. En ese entonces trabajó como maestro de una escuela primaria nacional rural de Huamachuco, un lugar que influyó profundamente en su obra literaria. Durante este periodo, Vallejo experimentó la realidad de la vida campesina y de la injusticia social, tema que reflejaría más adelante en su poesía. En su estancia en Trujillo, después de su experiencia en Santiago de Chuco, Vallejo se mudó en 1916. Allí trabajó como profesor en el Colegio de San Juan, una prestigiosa institución educativa de la época. Durante su estancia en Trujillo, Vallejo se relacionó con su círculo literario y artístico local, estableciendo contacto con otros intelectuales y participando en eventos culturales. En esta etapa de Trujillo fue fundamental para su desarrollo como escritor y acercamiento a la vanguardia artística de la época. Viajó a Europa y regresó en Perú en 1923. Vallejo viajó a Europa con la intención de continuar con sus estudios y ampliar sus horizontes literarios. Durante su estancia en España y Francia vivió una serie de dificultades económicas y enfrentó una crisis personal. A pesar de ello, logró publicar algunos de sus trabajos y estableció contactos con otras importantes figuras literarias de la época durante su tiempo en Europa. Vallejo también tuvo la oportunidad de enseñar literatura española en la Universidad de Madrid. Vallejo regresó a Perú en 1930. A pesar de sus problemas económicos y su deteriorada salud, continuó involucrando en la docencia. Finalizando su carrera como profesor, y definitivamente la vida de César Vallejo como profesor llegó a su fin, profundamente enfermo y agotado por sus problemas económicos. Falleció en París, Francia, el 15 de abril de 1938 a los 46 años de edad. A pesar de su corta vida y su difícil situación personal, Vallejo dejó un legado como profesor trascendental y es considerado como uno de los grandes oponentes de la poesía y la lengua española. Bueno, en el análisis de Paco Yunque, César Vallejo tuvo un pensamiento marxista, un pensamiento basado en un sistema filosófico, político y económico que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. En cuanto a Vallejo como marxista, en la obra de Paco Yunque busca abordar un prioritario de información, así como de reivindicación de la lucha de las clases sociales, con el objetivo de concientizar al lector en dos aspectos, en lo que sería en la injusticia y en el abuso de poder. El cuento Paco Yunque, del autor César Vallejo, nos narra el abuso de poder y discriminación hacia las personas que son de situación humilde o pobres. Este inicia donde Paco Yunque llega al colegio con su mamá y se sorprende ver la multitud de tantos niños y la concurrencia de que nunca vive tanta gente. Paco Yunque entra al salón de clases y el profesor le designa sentarse con Paco Fariño. Es aquí donde despierta el enojo de Humberto Grieve,
lo cual espera que salgan del salón y en el recreo ocasionarle patadas, insultos, y aquí es donde Paco Yunque se pone a llorar y no sabía qué hacer. Quien trabajaba en su casa como sirvienta. Luego del recreo el profesor revisa la tarea que había dejado, pero en el lapso del tiempo Humberto Grieve solo hizo dibujar en su cuaderno. Mientras todos hacían su tarea, finalmente a escondidas logró arrancar la hoja de trabajo de Paco Yunque y presentarla al profesor como si fuera suya. Paco solo lloraba porque no tenía la tarea. Por tal hecho, Humberto Grieve es solicitado y nombrado por el director como el alumno de la semana. En la obra de Paco Yunque evidenciamos el abuso de poder de las altas clases, que se refleja a través de la denegación de la dignidad. Sin embargo, esto remonta de hace muchos años atrás, e incluyendo en la actualidad, esto se sigue llevando a cabo, siendo así que no solo sucede en el ámbito escolar, sino también en la vida diaria de cada persona. Ante ello, podemos evitar esto inculcando desde pequeños a los futuros jóvenes que un día reflejarán sus valores ante la sociedad. A la conclusión que podemos llegar en esta obra, Paco Yunque, es que nos llega a mostrar un cuadro donde existe la discriminación e injusticia junto a la humillación hacia una persona indefensa que solo atinaba a bajar la cabeza ante estos tipos de maltrato, ya que el que lo propicia era una persona de dinero y poder. Con respecto a esto, debemos evitar todo tipo de maltrato hacia otras personas y aprendemos a tratar bien y no discriminar entre nosotros. Recuerda que el relato resulta ser asimismo una denuncia enérgica contra aquellas personas que, siendo de una jerarquía superior y con un nivel socioeconómico más elevado, abusan de los demás que están en nivel de subordinación o inferioridad material, maltratándolos psicológica y físicamente, sin interesarles en absoluto el tremendo daño que les ocasiona. Esperamos que haya despertado en ti un nuevo amor hacia la literatura y que sigas explorando el inmenso mundo sobre esta.